generalmente, o a lo mejor no se ve porque la tienes en retroperitoneo, pero mide más de 7 centímetros. Más de 7. Más de 7. Hay literatura que dice 7 y hay otra que dice 10. Y en mediastino más de 3. Ajá, más de 3 en mediastino. Entonces, A, pues es no síntomas B. D, síntomas. X, masa voluminosa o bulky. Sí, que es voluminoso. Luego, S, ¿qué es? Esplénico. Esplénico. Grande, L, Hígado. es una literatura. ajá. Generalmente le ponen la letra del órgano que esté involucrado. Sí, pero eso es lo más frecuente que puede ser. Entonces se pone como estadio 2. Tumor, A. por ejemplo, 2A. ¿Sí? Si tienes una masa voluminosa en retroperitoneo, pones 3, con síntomas B. Ah, ok. Y por ejemplo, para las masas retroperitoneales, o sea, para poder hacer este sistema tienes que tener o Una TAC imagen. o PET. Ajá, Una una de las dos, imagen. ¿verdad? O sea, las mediciones, la verdad, las únicas mediciones clínicas que tú puedes llegar a hacer son en las adenopatías periféricas, ¿sí? Ya sea cuello, axila o ingle, ¿sí? Pero las mediciones realmente las tendrás que hacer mediante imagen, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Muchas veces, por ejemplo, hablando del vaso, yo toco el vaso y digo, trae 7 centímetros por debajo del reborde costal. Pero acuérdense, ¿ves cómo crece el vaso hacia atrás? ¿Sí? O sea, es como vaso gordito. Entonces lo tienen que medir por imagen y te calculan el volumen. Entonces, así es. Realmente las mediciones son por imagen. Había leído que también existía una que, pero no entendí bien cómo era. Extraganglionar. O sea, siempre que. Eso normalmente lo vemos más en el ojo aquí. Ah, ok. ¿Sí? La E. Extraganglionar. ¿Sí? Ok. Entonces, eso solo sería etapa 4. O en algunos tumores, por ejemplo en el MALT, en el linfoma no Hodgkin de MALT, donde nada más es estómago, ajá, ahí involucran las mucosas y esto. Ahí también. ¿Tienes una duda? ¿Alguien más? ¿Puede ser el XSL solo es para el B o también puede haber un AX? No, sí puedes tener una X porque no tiene síntomas, pero tiene una masa grande. ¿Dudas? ¿Qué tan grande dijo que era? De 7 a 10 centímetros. Hay literatura que dice 7, hay literatura que dice 10. Lo más reciente, 7 centímetros. ¿Sí? Y tiene todo esto, tiene una implicación de pronóstico y de tratamiento. Estadio 1 y 2 lo consideramos enfermedad 1 localizada. ¿Ok? 2 localmente avanzada. Salud. Enfermedad 3, 4. Ricardo se está enfermo. Ricardo se está extendido. El tratamiento lo dividimos así, en estadios 1 y 2 o en estadios 3 y 4, aunque es muy similar. En cuanto al tratamiento, tenemos etapa temprana, que es estadio 1 y 2, y etapa avanzada. La etapa avanzada puedo yo incluir también a estadios 2, pero que tengan enfermedad voluminosa. Y etapa avanzada, pues generalmente 3 y 4. Normalmente hay esquemas que son como universales.
acuérdense que en hemato-oncología todos los esquemas de tratamiento son estándares de atención. O sea, no es el esquema que el médico hematólogo o el oncólogo se saque de la manga. Son grupos, o sea, son estudios que se hicieron con ciertos protocolos de tratamiento donde se les dio beneficio clínico a los pacientes. Normalmente, la etapa temprana tiene una tasa de curación superior al 95%. ¿Y a qué me llamo curación? Enfermedad no progresiva, ¿sí? O no recaída, posterior a 5 años de tratamiento. ¿Okay? De que resta el tratamiento. Los medicamentos con lo que lo vamos a tratar es con un esquema que se llama ABBD, así como está aquí arriba, que es una combinación de medicamentos que se llama adriamicina o doxorubicina, es lo mismo. Cuando hicieron los esquemas, en las siglas, por ejemplo ABBD, consideraban entre nombres comerciales y nombres genéricos de los medicamentos. Por ejemplo, la A era de adriamicina o adriablastina, como se llama, pero es la doxorubicina. Luego B, la B grande es bleomicina. La B pequeña es biblastina. Bibla. Puedes hacer una etapa durante la pandemia que no teníamos biblastina y utilizamos vincristina. Y la D, dacarbacina. Generalmente en los estadios tempranos utilizamos 2 ciclos de tratamiento y guiamos por PET la respuesta. ¿Qué quiere decir esto? Doy 2 ciclos, hago PET, si el PET negativo lo paso a consolidar con radioterapia. ¿Okay? ¿Y esos fármacos se dan de forma simultánea de todo ese grupo? El ciclo de ABBD, de estos fármacos, aquí está, es el día 1 y 15, 1 y 15, 1 y 15. Un ciclo de tratamiento, o sea, primer ciclo lleva aplicación día 1 y 15. Mucha gente es muy confuso con los pacientes que tienen Hodgkin, porque un ciclo de tratamiento incluye 2 aplicaciones. Entonces muchas veces les dicen, le tocan 4 ciclos de tratamiento. Entonces ellos creen que al segundo ciclo ya terminaron, pero no, tienes que explicarles mucho porque un ciclo pues son 2. Normalmente si son 4 ciclos pues son 8 aplicaciones, ¿sí? Generalmente sí, y se aplican todos los medicamentos, se aplican de manera secuencial, no es una revoltura de medicamentos. O sea, haz de cuenta que va la unidad, se canaliza, se premedica con los medicamentos para evitar las náuseas y posteriormente empezamos con Bimbla o con Leo, o sea, con cualquiera de los medicamentos, pero se aplica durante ese tiempo, termina, lavan su día, después aplican el otro y así sucesivamente hasta que termina. Entonces, en el día 1 se ponen los 4 y en el día 15 se ponen los 4. ¿Sí? Y después, si logra tu paciente respuesta, lo llevas a radioterapia. Se deben de hacer algunas consideraciones, sobre todo en cuanto a la mielotoxicidad del tratamiento. Dijo nada más, primero haces los 2 ciclos, haces PET para ver si respondió o no respondió. Sí. Si sí respondió, se va a radioterapia. Sí, lo mandas a radioterapia para consolidar. Y O si no respondió, o continúas tratamiento quimioterapéutico. Hay pacientes que no conviene radiarlos porque no tenían una masa tumoral grande. Bueno, en ese caso le sigues con a lo mejor 2 ciclos más de radioterapia. Si no te respondió ahí, o sea que tenga enfermedad igualita como empezaste, o tiene enfermedad progresiva, cambio de línea de tratamiento. ¿Sí? O sea, tienes que buscar otra opción. A mí lo que me importa, a mí no me importa que sepan cuándo hay que cambiar nada. ABBD, ¿saben? O sea, Hodgkin ABBD. Y también otra cosa, brentuximab. Ahorita lo vamos a ver. Etapa avanzada, 6 a 8 ciclos de ABBD. Y se agrega radioterapia en caso de masa voluminosa. ¿Sí? ¿Sí queda claro eso? Simplemente se fijaron cómo cambió el tratamiento de ser una etapa clínica temprana, o sea, 2 ciclos, 4 ciclos cuando mucho, y cuando es una etapa avanzada, cambiamos hasta 8 ciclos. Por eso es muy importante la estadificación de la enfermedad de manera inicial. ¿Y el intervalo en esos ciclos es el mismo durante todo el tratamiento? Sí, igual.
1.15, no los dejas, de verdad es 1.15 y así. Y la verdad es que en este tipo, acuérdense, hay replicación celular hematológica, la replicación celular es muy rápida. Entonces, la razón de ser de los días de tratamiento y los fármacos que se utilizan es simplemente para atacar esa biología celular. ¿Sí? Es muy diferente, por ejemplo, a cáncer de mama, cáncer a un tumor no hematológico. Los tumores hematológicos, los índices de replicación son muy bajos. Entonces, por eso la razón de que sean los días casi exactos, que te brinques esa toxicidad que te hace el tratamiento para que lo lleves a un tratamiento que sea efectivo. ¿Sí? En cuanto a la etapa avanzada, 6 a 8 ciclos de ABVD, pero ahorita tenemos una nueva medida, que es ABVD. ¿Se acuerdan que esto es la bleomicina? Ok. Ya en estos casos de etapa avanzada, que eran estadios 3 o 4, o 2 con Bulky, quitamos la bleomicina y la sustituimos por un anti-CD30 que se llama brentuximab vedotin. ¿Sí? Es lo mismo, nada más sustituimos la bleo por brentuximab. En los estadios tempranos, porque si tienes el anti-CD30, ¿por qué no se lo das? Porque no se benefician realmente de darles un anticuerpo monoclonal y estás quemándote un cartucho para cuando el paciente, si es que tiene algún tipo de recaída o reciba. ¿Qué otras opciones de tratamiento tenemos? Un montón. Telerosmol, COP, Beacop, Stanford 5. Aquí no lo tengo. Ya es un Stanford 5, es un protocolo súper viejo, pero que dura. Sí, es súper viejo, pero es muy efectivo. Pero lo único es que ya no podemos conseguir todos los medicamentos, porque se utilizaban mostazas nitrogenadas y cosas ya muy de antaño. Y que la verdad pues es difícil. Las sustituimos por algún otro alquilante, porque son alquilantes como por ejemplo melfalán o algún otro tipo cuando lo queremos utilizar. Lo utilizamos para enfermedad refractaria. Ahorita ya para enfermedad refractaria ya tenemos nuevos fármacos, como fármacos anti-PDL1, como pembrolizumab, nivolumab, en combinación con brentuximab, trasplantes de médula ósea. ¿Sí? Tengo duda. ¿El linfocítico nodular también te puede dar las masas bulky? Sí, pero es menos. Normalmente son adenopatías únicas, comportamiento indolente. Y, por ejemplo, si es un 2 con masa bulky y le das el anti-CD30, ¿sí le funciona? No, porque no va a tener el anti-CD30. El tratamiento con ellos es diferente, porque incluso el linfocítico nodular expresa CD20. Incluso a veces lo tratamos con rituximab. ¿Las más usadas son ABVD y Beacop? Sí, normalmente esos son nuestros estándares. ¿Y Beacop es solo para cosas ya como más complicadas? Normalmente lo usamos en estadios 2 avanzados con o 3. ¿Vale? Y de primera línea. Sí, en esos casos sí los ponemos en primera línea. ¿La radioterapia que se da después también es así como con ciclos? O sea, ¿o eso sí es una dosis? Es una dosis, pero esa dosis se fracciona. ¿Sí? Haz de cuenta. Consideramos 30 grays. Y esos 30 grays en 12 fracciones. Entonces esa dosis, tu radiooncólogo la fracciona y esos 30 lo divide en 10 y cada 10 le da esa fracción. Ok, aquí está el linfoma de Hodgkin con predominio linfocítico nodular. El tratamiento, estadios localizados, incluso puede hacer solamente resección de ganglio más radioterapia. Si existe presencia de síntomas B, o sea, enfermedad como sistémica o estadio avanzado, se recomienda quimio con 4 ciclos de ABVD. Y en estadios clínicos 3 o 4 podemos utilizar 6 ciclos de CHOP y sumado a rituximab. A veces damos ABVD más rituximab. ¿Vale? Porque expresan CD20. Esa es la característica del linfocítico nodular, que expresa el CD20. En esos casos sí tiene uno que ser muy cuidadoso para evitar que tu patólogo se esté equivocando. ¿Qué pasa? Por ejemplo, esta es una pregunta muy frecuente. ¿Qué pasa si tu paciente
no te responde al tratamiento después de 4 ciclos de tratamiento. ¿Qué haría? ¿Cuál sería la medida que sería lo más idóneo? O sea, tengo una biopsia, tengo un PET, tengo todo, yo estadifiqué a mi paciente bien, le di un tratamiento adecuado. ¿Por qué no? Médula ósea. ¿Reevaluar la Rebiopsias. Siempre rebiopsias. Tomas una nueva biopsia. Porque muchas veces puede haber sido que el patólogo haya tenido un error. Entonces, tomas una biopsia para ver que sí realmente estés tratando un Hodgkin. Sí nos ha pasado, que no te responde y tomas una nueva biopsia y sorpresa. Era un anaplásico, que eso sí lo expresan CD30 también. Entonces, el tratamiento es diferente. Y en ese caso reiniciaría el tratamiento a Reinicias cero. terapia desde cero. Chale, pobrecito. Empiezas terapia desde cero. Ok. Tratamiento de recidivas, quimioterapia intensiva, o sea, literalmente hay tratamientos de segunda línea con quimioterapia intensiva y evidentemente es llevar a tu paciente a respuesta. Llevas a tu paciente a respuesta y le trasplantas progenitores hematopoyéticos. El trasplante, acuérdense que es dosis altas de quimioterapia que no va a tolerar generalmente sin el rescate de células progenitoras y ya después de las células. Esos son trasplantes autólogos. Y complicaciones del tratamiento, la radioterapia en el mediastino puede condicionar hipotiroidismo, lesión pulmonar y cardíaca, aparición de una segunda neoplasia. La quimioterapia puede ocasionar esterilidad, fibrosis pulmonar, lesiones cardíacas y también aparición de segundos tumores. ¿Qué tan común es el síndrome de lisis tumorales? En estos casos, rarísimo. Ajá, en un Hodgkin es rarísimo. La verdad no es frecuente. Pero en aquellos pacientes, ahorita te respondo lo tuyo, pero en esos pacientes que tienen masas voluminosas de entrada, que traen mucha carga tumoral, generalmente sí los hospitalizamos, por ejemplo, para vigilancia de un posible síndrome de lisis. Los esquemas que nos ha comentado de la RBD y eso serían exclusivos para inducción a la remisión, porque había dicho que si era efectivo lo pasaba a consolidación. Lo consolidas con radioterapia. Lo consolidas con radioterapia. Ajá. O sea, realmente la inducción o la remisión, ese término lo utilizamos más en leucemias. Ajá. Sí es una terapia de inducción, porque lo quiero inducir a la respuesta. ¿Sí? Pero sí son terapias de inducción, primera línea. ¿Cómo funciona el trasplante autólogo? Es bien sencillo. Ponemos dosis altas de quimioterapia con la finalidad de erradicar esos logaritmos de enfermedad residuales que tenga tu paciente. Jamás vas a meter a tu paciente con enfermedad activa. Jamás. ¿Sí? Bueno, aquí sí lo hace, pues está bien. Ajá, metes a tu paciente en respuesta y el objetivo del trasplante es que con esas dosis tan altas de quimioterapia erradique por completo la enfermedad residual tumoral que pueda llegar a tener. ¿Sí? Entonces, como utilizaste esas dosis tan altas, tú tienes que tener criopreservada esa médula ósea de tu mismo paciente. Tú antes haces un procedimiento para extraer las células de su médula ósea. Las tienes ahí ya criopreservadas o en almacenamiento. Pones esa quimioterapia tan intensiva que generalmente no se podría recuperar su médula ósea después de esa quimio. Termina la quimio, esperas un día y esas células se las infundes a tu paciente, ¿sí? Con la finalidad de que se restituya la hematopoiesis normal. ¿Y esas células estás seguro de que no tienen ningún tipo de problema? Pues en teoría esas células no tendrían por qué estar, de hecho no se utilizan en pacientes que estuvieron infiltrados en su médula ósea. como leucemia? Sí, la leucemia no se benefician de un trasplante autólogo, ellos se benefician de un halo. De que, o sea, ahorita respondió, mencionó el brentuximab. Ese, como yo lo leí, solo lo mencionaban en recidivas. ¿Se limita al tratamiento de recidivas o también lo No, puedes usar? de hecho, ya ahorita esa es indicación nueva. Ajá, esa es indicación nueva. Utilizamos brentuximab para estadios avanzados, ¿sí? O en tratamiento de recidivas. Recidivas nada más significa que me regresan, ¿no? Sí, que recae. Pero, O no responde. pero entonces, si el paciente no respondió o recae, significa que tiene una activa, ¿no? Ujú. Entonces no le podrías tratar. ¿A qué te refieres? O sea, yo ahorita dijo de que si el paciente tiene un
haces entrar en respuesta, Ah, o ok. sea, y ese paciente, mira, haz de cuenta que yo tengo un paciente, recibe primera línea de tratamiento, me responde, me recae tempranamente antes de los 2 años de vigilancia, me recae. En ese momento, tú sabes que ese paciente se volvió candidato a recibir dosis altas de quimioterapia seguido de trasplante. Ok. Entonces, ¿qué vas a hacer? Lo tratas primero. Si te logra respuesta, en ese momento lo consideras ya ampliamente candidato y lo protocolizas para un trasplante. ¿Sí? Pero ya en respuesta. Pero la segunda, el segundo tratamiento es esta quimioterapia intensiva o es una igual a la que le hiciste al inicio. No, dependiendo. Si pasaron más de 2 años, puedes considerar tu mismo tratamiento. Si es una recaída temprana, tiene que ser otro tratamiento por completamente diferente, quimioterapia intensiva. Y cualquiera de las dos que uses, tanto la que utilizaste en un inicio o una intensiva, de todos a los dos le tienes que dar trasplante de células Sí. progenitora. Sí. Ah, Si es candidato, ¿no? O sea, porque también a veces señores de 70 años que no son ya candidatos a un tratamiento intensivo, bueno, entonces que tienes que evaluar bien a tu paciente. Pero eso ya no, ya me competen ustedes. ¿Sí? Tengo una duda. En el linfocítico nodular que es CD20, das esquema ABBD y le puedes agregar el Rituxi, ajá. Ok. ¿Sí? O R-CHOP, que es para linfoma de Hodgkin. Entonces, yo había leído algo sobre un marcador como que aparte creo el CD68 creo que era. Ajá, ese es expresión de alto índice histiocítico. Ajá, el CD68. Si el paciente tiene más del 25% de ese marcador, el pronóstico es desfavorable. Sí, son simplemente la inmunohistoquímica. Ya cada vez se está conociendo un poquito más de la inmunohistoquímica y del comportamiento tumoral. Entonces el patólogo te empieza a reportar ya algunos marcadores que también te van a hablar del pronóstico. Y lo nuevo en todo esto es que ya, por ejemplo, hay secuenciación genética, conocer los genes, conocer todo esto, y te va a hablar también del comportamiento que tenga tu paciente. Pronóstico. Pacientes con estadios 1 y 2 que no presentan factores desfavorables, un porcentaje de curación arriba del 95%, y hay factores pronósticos como por ejemplo más de 50 años, pues mal pronóstico, masa de más de 10 centímetros, mal pronóstico, afección de más de 4 áreas ganglionares, mal pronóstico, afección de órganos no linfáticos, pues mal pronóstico, y la BSG más del 50%, mal pronóstico. No, si tuviera que decir cuál es de todos los cánceres hematológicos el que tiene mejor pronóstico, sería- Mejor pronóstico. El Hodgkin es el que más se cura, ¿no? Pues el Hodgkin se puede curar peor, pero el que no te responde te vuelve un dolor de cabeza. De verdad, el Hodgkin no responde, de verdad tengo pacientes que están jóvenes, así de, no sé, 25 años, le das primera línea, no te responde, segunda línea, no te responde, lo rebiopsias, lo mismo, es lo mismo, la misma entidad. Le vuelves a tratar y no te responde, de verdad se vuelven y los ves porque están 25 años, funcionalmente están muy bien, pero sabes que están llenos de enfermedad y dices, ya no sé de verdad qué hacer con él. Porque ya ahí, a lo mejor después de 3, 4 líneas que no te respondió, pues ya ni siquiera es candidato a trasplante de médula ósea, o sea, la verdad, a veces se vuelve muy desgastante. En general, se puede curar, sí, pero aquel que no, es un caso bien difícil. Pero hablando de neoplasias hematológicas, de cáncer hematológico, de los más benignos, la tricoleucemia, por ejemplo, la de células peludas, que es un linfoproliferativo, esa tiene manifestaciones muy aparatosas al diagnóstico porque hacen unos megavasos gigantescos, o sea, esplenomegalias impresionantes con anemias severas, pero con un ciclo de tratamiento los puedes llevar a remisiones de la vida entera. O la LLC también, aquella LLC que no se tiene que ni tratar, nada más le das vigilancia. Ok, esos son los factores de mal pronóstico y estadios avanzados. Utilizamos este índice de pronóstico internacional para los estadios avanzados, donde por cada punto la supervivencia libre de enfermedad va disminuyendo. ¿Sí? Y si se fijan, ahí cuando hay población desfavorable, que es el 19% de los casos, la supervivencia libre de progresión
a 5 años es del 47%, o sea, realmente más de la mitad